Imaginar que una mañana cualquiera, uno maneja a la gasolinera más cercana, voltea a ver el tablero y el litro de gasolina Magna marca 35 pesos. Híjole, un golpe brutal. Sí, o sea, pensaríamos que es un error de la pantalla, pero no. Es el nuevo precio real. Y de inmediato esa cifra empieza a alterar absolutamente todo a nuestro alrededor. Claro, es que es un efecto dominó, ¿no? Exacto. El costo de mover, digamos, un camión lleno de jitomate desde Sinaloa hasta la Ciudad de México se va al doble. El recibo de la luz se dispara. O la construcción de vivienda pues se detiene por completo porque transportar cemento y varillas se vuelve totalmente incosteable. Ujú. Y ante un escenario de colapso económico de esa magnitud, pues los gobiernos se ven acorralados. Tienen que tomar decisiones drásticas. Decisiones que, fíjate, apenas unas semanas antes juraban y perjuraban que jamás tomarían. Y eso es justo lo que pasa cuando la supervivencia fiscal choca de frente contra las promesas ambientales. De un día para otro, la narrativa cambia por completo. Totalmente. Y para entender cómo se llega a un extremo así, el análisis a fondo de hoy revisa un documento que la verdad está fascinante. Se llama Crisis Energética Global y el viraje de la política de hidrocarburos en México. Un reporte súper revelador. Sí, y el centro de esta inversión es el sorpresivo anuncio que dio el gobierno mexicano en abril de 2026, donde, de la nada, se abre la puerta a la fracturación hidráulica, lo que todos conocemos comúnmente como el fracking. Que es un cambio radical, la verdad. Sobre todo considerando la postura histórica y súper firme que se mantenía en contra de esta práctica. Así es, y nuestra misión en esta charla es precisamente desmenuzar los motivos reales detrás de este giro de 180 grados. O sea, ir mucho más allá de los discursos oficiales para entender cómo una crisis que estalla al otro lado del planeta termina amenazando la cartera de todos en México. Ajá. ¿Y por qué el fracking pasó pero así, rapidísimo, de ser una línea roja ambiental a convertirse en una válvula de escape de emergencia? Sí, pero antes de entrar de lleno a los datos duros, creo que es indispensable hacer una pausa y aclarar el enfoque de nuestro análisis de hoy. Claro, súper importante. El propósito aquí es estrictamente objetivo. O sea, no se trata de tomar partido, ni de aplaudir o juzgar las posturas políticas, ni de la Presidencia de México, ni de Estados Unidos. La intención es únicamente reportar las conexiones financieras y geopolíticas que expone el documento, para ver cómo se mueven las piezas en este tablero global. Entender el cómo y el por qué sin sesgos. Así que, pues para rastrear el origen de este repentino amor por el fracking en México, el reporte nos dice que no hay que buscar nuevos descubrimientos geológicos ni nada de eso. Hay que empezar revisando la billetera del país. Exacto, la estructura fiscal. Todo nace de una crisis matemática inminente ahí mismo, en las bombas de las gasolineras. Y todo gira en torno a un mecanismo clave, que es el IPSA, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El IEPS no es un impuesto estático que siempre cobra lo mismo. El gobierno mexicano lo usa más bien como un amortiguador financiero. Una esponja, ¿no? Ándale, una esponja. Funciona así. Cuando el precio internacional del petróleo sube, pues producir e importar gasolina se vuelve más caro. Entonces, para evitar que ese trancazo le pegue directamente al ciudadano en la gasolinera, el gobierno absorbe el golpe. ¿Y cómo lo hace? Pues cobrando menos IEPS por cada litro. Reducen su tajada de impuestos para que el precio final no suba. O sea, hace cuenta que es como usar una tarjeta de crédito para pagar el saldo de otra tarjeta de crédito. Exactamente, eso es la lógica. Al principio funciona, ¿no? Mantiene las apariencias. Uno va al supermercado, hace su vida normal y pues no siente el impacto real de lo que cuestan las cosas. El consumidor sigue pagando un precio manejable por la Magna o la Premium. Pero pues la tarjeta tiene un límite. Claro, el crédito no es infinito. Y cuando el costo de la gasolina importada sube demasiado, el gobierno no solo tiene que dejar de cobrar ese impuesto por completo, sino que llega un punto donde tiene que sacar dinero del presupuesto nacional para subsidiar y mantener el precio bajo de forma artificial. Y el límite de esa tarjeta de crédito fiscal se rompe violentamente cuando el precio internacional del crudo supera la barrera de los $100 por barril. El reporte es súper claro en esto. Al llegar a esos niveles, mantener el subsidio se vuelve un boquete financiero insostenible. Se acaba la lana. Tal cual, los recursos públicos simplemente se agotan. Y no hay de dónde sacar más.
Lo cual nos regresa a nuestra pesadilla inicial, la gasolina a 35 pesos por litro. El documento proyecta que, sin la intervención de este subsidio del IEPS, ese sería el precio real en la calle. Y, el impacto de algo así no se queda nada más en que sea más caro ir al trabajo en coche. Para nada, es mucho más profundo. El diésel y la gasolina son la sangre de toda la logística comercial. Si el combustible cuesta el doble, pues las cadenas de suministro de alimentos, las medicinas, los bienes básicos, todos le pasan ese costo extra al consumidor final. Es la receta clásica y del libro de texto para una inflación descontrolada. Y la historia económica nos ha demostrado una y otra vez que cuando los precios de la energía y la comida se disparan de golpe, el descontento social es inmediato. Y muchas veces inmanejable. Así es. Ninguna administración puede operar con estabilidad bajo ese nivel de presión. Por lo tanto, frenar el alza de los combustibles deja de ser un tema económico y se convierte en un asunto de seguridad nacional. Pero, a ver, el petróleo no llega a superar los $100 por barril nada más porque sí, o por una fluctuación normal del mercado. Tiene que haber un evento disruptivo masivo detrás. Un catalizador, exacto. Y aquí es donde la investigación nos obliga a cruzar el océano y mirar hacia el Medio Oriente, específicamente a un evento geopolítico crítico en abril de 2026, que fue el detonante de todo este caos en México. Sí, el origen del choque de precios se da tras el fracaso total de unas negociaciones diplomáticas de altísimo nivel con Irán. Y como respuesta a este colapso, la presidencia de Estados Unidos hace un anuncio tremendo: un bloqueo naval directo en el Estrecho de Hormuz. ¡Wow! Y para que podamos visualizar la gravedad de esto, hay que entender la geografía de ese estrecho. O sea, no es nada más un pedazo de mar cualquiera. Es un cuello de botella crítico. Exacto. Es un canal de navegación minúsculo. Tiene apenas unos 30 kilómetros de ancho en su parte más angosta y conecta el Golfo Pérsico con el océano abierto. Y por ese pequeño embudo pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume a diario en el mundo. Es la principal arteria energética del planeta. Así es. Y cerrar esa ruta es, literalmente, asfixiar el suministro mundial en un instante. Cuando se anuncia el bloqueo naval, las primas de seguro para los buques petroleros se vuelven impagables, los barcos no pueden salir y los mercados entran en un pánico absoluto. Empieza el efecto dominó. Exactamente. Los países y las empresas corren desesperados a hacer compras de emergencia porque tienen terror de quedarse sin reservas, y eso hace que los precios del crudo en los mercados a futuro se vayan a las nubes en cuestión de horas. A ver, pausa aquí, porque al leer esto me surge una duda que creo que es súper lógica y muy contraintuitiva. México es un país petrolero, tenemos plataformas, extraemos crudo, lo vendemos al extranjero. Si el barril se dispara a más de $100, pues no deberíamos estar haciendo una fiesta. Suena lógico, ¿no? Pues sí, o sea, si nuestro producto de pronto vale muchísimo más, debería haber un excedente enorme de dinero, porque esto se convierte en una crisis para nosotros. Bueno, esa es precisamente la gran paradoja energética que desglosa este reporte. Sí es verdad que México recibe mayores ingresos por la venta de su crudo pesado cuando el precio sube, pero el problema está en la estructura de nuestro sector energético, que tiene una limitante estructural muy severa. ¿La refinación? Exacto. La capacidad de refinación interna no alcanza para cubrir lo que demanda el país. Así que, aunque exportamos crudo, nos vemos obligados a importar volúmenes masivos de gasolina ya refinada para que el país pueda moverse. O sea, haz de cuenta que vendemos la naranja a un superprecio, pero luego tenemos que comprar el jugo de naranja ya envasado en el extranjero a un precio todavía más absurdo. Ándale, es una excelente analogía. Y fíjate que no solo es la gasolina. El factor más crítico aquí, y del que casi no se habla, es el gas natural. Uf, cierto. México importa cantidades monumentales de gas natural de Estados Unidos para mantener todo funcionando. Y cuando hay pánico global, el precio de ese gas también se dispara. Entonces, al hacer la cuenta final, ese dinero extra que nos entró por vender crudo caro se esfuma. Se aniquila por completo, sí. Desaparece al pagar gasolina y gas natural a precios inflados. El balance final termina siendo profundamente negativo. ¡Qué locura! Especialmente porque, como decíamos hace rato, el gobierno tiene que agarrar de ese presupuesto mermado para subsidiar la gasolina mediante el IEPS y evitar los 35 pesos.
Es una sangría de dinero por ambos lados. Sí, el país de pronto se encuentra en un callejón sin salida. La inestabilidad en Hormuz encarece la energía en niveles insoportables, la inflación asoma la cabeza y es bajo esta asfixia absoluta que ocurre el giro del 15 de abril de 2026. Un giro de timón que la verdad rompe con años de retórica oficial. Porque hasta un día antes de esta fecha, la Presidencia de México mantenía una postura categórica y súper pública en contra del fracking. Decían que ni de broma, no. Se consideraba una técnica con riesgos ambientales inaceptables. Se había prometido infinidad de veces que no se iba a usar en el territorio nacional. Pero pues la presión económica cambia las reglas del juego. Ese 15 de abril, la postura oficial de pronto se flexibiliza y lanzan este anuncio diciendo que el gobierno está evaluando la viabilidad de extraer gas no convencional. Que para los que conocen los términos técnicos de la industria, gas no convencional es la definición de diccionario del gas que se saca con fracking. Es lo mismo pero con otro nombre y el dato duro que usan para justificar esta apertura está respaldado por una vulnerabilidad que no se puede negar y es el nivel de importación. El documento revela que México importa cerca del 75% del gas natural que consume. Es un porcentaje altísimo. 3/4 partes de nuestra necesidad de gas dependen de un tubo que viene de afuera. Y hay que detenernos aquí un segundo porque creo que la dependencia del gas es mucho más profunda de lo que uno se imagina. No estamos hablando nada más del gas para calentar el agua de la regadera o para la estufa. No, para nada. Es la industria entera. Exacto. La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, opera muchísimas plantas de ciclo combinado, y esas plantas queman gas natural para generar la electricidad que literalmente ilumina las ciudades y mantiene los hospitales funcionando. ¿Y si ese 75% se vuelve impagable o peor, se interrumpe? Pues el riesgo ya no es nada más pagar la gasolina cara. El riesgo es que el país sufra apagones masivos. Lo cual te explica la urgencia desesperada por encontrar una fuente interna. Pero lo que a mí me parece más revelador de toda esta crisis es cómo se maneja la comunicación política del asunto. O sea, un método que por años se tachó de amenaza ecológica, de pronto tiene que ser empaquetado de una forma que la gente pueda digerir. La gimnasia semántica de los políticos es fascinante. En lugar de usar la palabra fracking, que tiene un estigma súper negativo, el discurso oficial empieza a usar términos como tecnologías de menor impacto ambiental. Suavizando las palabras. O aprovechar el gas no convencional. Y el concepto estrella bajo el que justifican todo esto es la famosa soberanía energética. Claro. De pronto, fracturar la roca se convierte en un acto patriótico para no depender del mundo. Te cambian las palabras clave y el discurso es otro. Y eso demuestra una realidad muy cruda de la administración pública. Cuando un país está al borde del colapso energético y fiscal, la supervivencia económica le pasa por encima a cualquier ideal de sostenibilidad. O a cualquier promesa de campaña. Tienen que sacar el gas de donde sea, cueste lo que cueste. Sí, pero aquí hay un problema enorme. El gas no convencional no sale de la tierra mágicamente nada más porque emitas un decreto o cambies el discurso en la televisión. Exactamente. No es un tema de voluntad, es un tema de fierros. Para extraer ese gas, necesitas tecnología súper especializada. Es como, haz de cuenta, prometer que vas a construir 100 rascacielos para mañana, cuando en el país no tienes ni una sola grúa de construcción. Es que la mecánica del fracking es sumamente compleja. No es como perforar un pozo vertical tradicional y ya sentarte a esperar a que el gas suba por la presión. El gas no convencional está atrapado en rocas de esquisto, el famoso shale, a profundidades enormes. Y la piedra es dura, ¿no? Sí, para liberarlo tienes que perforar horizontalmente a través de kilómetros de esa roca y luego inyectarle millones de litros de agua mezclados con arena y químicos. Y todo a una presión brutal para fracturar la piedra y que el gas por fin fluya. Y México, pues no cuenta con esa infraestructura ociosa para hacerlo a gran escala de la noche a la mañana. No es como que tengamos decenas de plataformas ahí guardadas en una bodega esperando a que alguien las prenda. Ni tenemos la logística de inyección de agua a alta presión lista para moverse en un par de semanas. Entonces, eso nos lleva a la pregunta del millón que plantea el reporte. Si necesitamos ese gas como emergencia nacional para tapar el boquete fiscal, ¿de dónde diablos va a salir toda esa maquinaria y el conocimiento técnico?
Y es ahí donde el análisis del documento señala una sincronización temporal que de verdad es muy difícil de ignorar. Tenemos este evento dual, ¿no? A ver, Por un lado, Estados Unidos detona el pánico mundial con su bloqueo en el Medio Oriente. Y casi al mismo tiempo, México anuncia que le urge sacar gas con fracking. El reporte sugiere fuertemente que esto no es una coincidencia, sino que hay un acuerdo estratégico subyacente. porque seamos realistas, Estados Unidos es el líder mundial absoluto, el rey en tecnología de fracturación hidráulica. Totalmente. Ellos tienen el capital, tienen las patentes, las empresas de servicios petroleros y todos los equipos de perforación listos para arrancar. Y la conclusión lógica a corto plazo es que México inevitablemente va a tener que adquirir esa tecnología de nuestro vecino del norte. O sea, para poder materializar este plan de emergencia, antes de que reviente el IEPS, van a tener que firmar contratos multimillonarios con empresas gringas. Para que vengan a perforar y fracturar el territorio mexicano. Sí. Y fíjate, esto plantea una objeción súper crítica sobre todo este discurso. O sea, el argumento para hacer fracking era dejar de depender de las importaciones para lograr la soberanía energética. Pero si para dejar de importar el gas terminamos importando la tecnología, la maquinaria y a las empresas de Estados Unidos para poder extraerlo... ¿Realmente somos soberanos? Exacto. ¿Estamos logrando soberanía o nada más estamos cambiando el tipo de dependencia? En vez de depender del gas que nos mandan por un tubo, ahora dependemos de los equipos y los contratos del mismo país. El panorama geopolítico de Norteamérica. El reporte nos deja entrever que en el 2026 la soberanía absoluta es más bien un mito o un término relativo. Un eslogan a veces. Ándale, lo que realmente revelan los datos no es a México buscando una independencia total, sino que estamos viendo una integración energética regional acelerada por el pánico. Una integración para aislarse del caos del Medio Oriente, ¿no? Exactamente. Al verse vulnerables a lo que pasa en Hormuz, los países de América del Norte se dan cuenta de que necesitan blindar su propio bloque. Para México, pues dejar entrar esta tecnología resuelve su crisis inmediata de gas y salva al IEPS. Evitando que la gasolina se vaya a 35 pesos y el país se incendie. Así es. Y para Estados Unidos, exportar su industria de fracking hacia acá les garantiza que su vecino y principal socio comercial no colapse económicamente, a la vez que, digamos, profundizan nuestra dependencia tecnológica hacia ellos. Es una simbiosis que nace de la pura urgencia. ¡Wow! Es que es impresionante observar cómo todas las piezas de este rompecabezas están conectadas. Hilos invisibles pero súper tensos. Haces el recuento y todo empieza con un conflicto diplomático allá, a miles de kilómetros. Eso termina en un bloqueo naval. Ese bloqueo estrangula el flujo mundial de petróleo, lo que desata el pánico. Y ese pánico financiero infla los precios del crudo hasta un punto donde el IPS en México está a punto de reventar. Lo cual genera toda esta presión política interna. La amenaza de una crisis inflacionaria empuja al gobierno contra la pared y pues los obliga a abandonar una promesa ambiental histórica. Abrazando el fracking como salvavidas. Exacto. Y finalmente, como no tenemos las herramientas para hacerlo, el ciclo se cierra forzando una alianza tecnológica urgente con el mismo país que detonó la crisis inicial con sus barcos. ¡Qué locura! Es el ejemplo perfecto de la interdependencia moderna. Porque a veces hablar de primas de seguro marítimo, de logística en estrechos o de impuestos especiales suena como algo súper denso, abstracto, solo para economistas. Pero la realidad es que no son temas lejanos. Son las fuerzas exactas que deciden la vida diaria de todos nosotros. Son los engranajes que determinan cuánto te va a costar llenar el tanque para ir a la oficina o a qué precio vas a encontrar el huevo y la tortilla en el súper la próxima semana. Al final del día, las crisis geopolíticas siempre terminan aterrizando en el bolsillo del ciudadano común. Y también exponen la velocidad a la que un gobierno es capaz de reescribir sus principios más fundamentales cuando el abismo financiero le respira en la nuca. Sí, la velocidad del cambio de discurso es impactante. Y justo eso, creo, nos deja con una inquietud muy profunda para reflexionar, ya para ir cerrando. Si un impacto económico repentino tiene el poder de obligar a un país a abandonar casi de la noche a la mañana sus promesas ambientales más profundas, ¿qué nos dice esto sobre el futuro de los acuerdos climáticos globales? Es una gran pregunta. Cuando la próxima gran crisis económica golpea nuestra puerta, la supervivencia financiera siempre va a terminar aplastando a la sostenibilidad. De verdad te deja pensando si los compromisos de energías limpias son sólidos, o si al final son solo un lujo que los gobiernos se permiten únicamente cuando las cosas van bien y el petróleo es barato.
Algo para darle vueltas en la cabeza.